Comenzamos ahora con nuestro primer análisis del día. Obligan a niñas musulmanas de 11 años a casarse en Gran Bretaña a través de internet o de líneas telefónicas con hombres en el extranjero, según la denuncia de la Fundación Thomson Reuters. Imanes dentro y fuera de ese país conducen estas ceremonias en las que los nuevos esposos reciben la promesa de una visa para viajar al Reino Unido. Una de las pequeñas afectadas no comprendió el propósito de esa llamada por Skype, pero después de leer un libro sobre matrimonios forzados que trajo su hermano de la escuela, llamó a la fundación. Ella había sido alejada de sus estudios para enseñarle su nueva función como ama de casa y cuando fuera mayor, pues se vería obligada a consumar el matrimonio. Son las mismas víctimas quienes han llamado a varias fundaciones para pedir ayuda. Los matrimonios forzados son un delito en el Reino Unido y según las autoridades no serán tolerados. Aquí la pregunta para que ustedes participen del programa en estos momentos haciendo uso de las redes sociales. ¿Qué opinas de los matrimonios ilegales a través de internet de niñas en el Reino Unido con hombres en el extranjero? Vamos a poner el tema en contexto. Para ello nos acompaña en nuestro estudio de Nueva York el abogado internacional Roberto González de la Fundación Human Rights o Derechos Humanos. En nuestro estudio de Miami nos acompaña el abogado y capellán musulmán Wilfredo Amer Ruiz. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias por estar aquí. Abogado Roberto González, vamos a comenzar con usted. En la mayoría de las culturas occidentales la idea de casar a una niña con un hombre representa una aberración. ¿Por qué se sigue practicando aunque sea de manera ilegal? Correcto. Mire, antes de iniciar con el tema me gustaría hacer una distinción conceptual entre matrimonio forzado y matrimonio infantil. Matrimonio forzado es el género y matrimonio infantil es la especie, con el agravante de que se trata de niñas y niños menores de edad. En los últimos años esta práctica, este fenómeno se ha expandido por Europa Central y se tienen denuncias de casos en España, en Portugal, en Escandinavia, pero especialmente, como bien usted dice, en países como Inglaterra y Francia. De hecho, las estadísticas más recientes en Inglaterra estiman que alrededor de 9.000 niñas van a ser objeto de algún tipo de matrimonio forzado. Y el origen de esta práctica en Europa Central tiene que ver o está relacionada con el influjo de inmigrantes que vienen de regiones como el norte de África, el Medio Oriente y Asia. Me refiero a países como Bangladesh, como Pakistán o como India, en el cual este tipo de práctica cultural es legal o es ilegal, pero en la práctica se permite. Y si bien los inmigrantes que vienen de estas regiones traen la riqueza cultural en materia de comida, de música, de tradición escrita y hablada, también traen consigo, lamentablemente, este tipo de prácticas culturales anacrónicas que son incompatibles con el mundo moderno y con los derechos humanos. Muy bien. Vamos con el abogado Wilfredo Amer Ruiz. Abogado, los matrimonios de niños por teléfono, de manera también electrónica, únicamente sucede entre musulmanes, ya que en otras culturas que también fomentan esta práctica, los novios deben estar juntos primero que todo. ¿Por qué consideran algunos padres correcto en la religión musulmana casar a una niña con un hombre mayor y que tiene de diferente un matrimonio musulmán que se puede realizar a distancia? Lo que sucede es que, como bien dices, Mercedes, esto es un entendimiento de los padres que incluso se aleja de las enseñanzas del Islam. El Islam hace 1400 y pico de años instituyó derechos a la mujer que no existían en Occidente. Por ejemplo, el derecho a divorciarse, el derecho a tener propiedad privada dentro del matrimonio, son derechos que advinieron en Occidente apenas en el siglo XX. Esos derechos ya estaban instituidos hace 1400 y pico de años en el Islam, pero como dice nuestro compañero de panel, son costumbres a veces tribales, culturales, no necesariamente adheridas al Islam, pero que las mantienen en muchos países musulmanes. No puede haber en el Islam un matrimonio sin el consentimiento expreso de ambas personas que se casan. ¿Y cómo va a ofrecer el consentimiento expreso a una niña de 11, 12, 13 años? Una niña no puede dar consentimiento. Así que no tan solo es ilegal esa práctica, sino tampoco no es islámica el hecho de que niñas que no entendieron, como dijiste, como se expresó en el reportaje introduciendo este segmento, niñas que luego del hecho se dan cuenta de que qué fue lo que pasó, me casé, ¿cómo que me casé? Eso es realidad, no tan solo es ilegal, es antiislámico también. Muy bien. Abogado Roberto González,
Aunque hay casos de niños también que han sido desposados de esta manera, casi siempre se trata de niñas. ¿A qué tipo de vida puede aspirar una niña que es entregada en matrimonio, muchas veces sin saberlo, en contra de su voluntad y también en contra de la ley? Rapidito, por favor. Correcto, como bien dijiste, no solo son niñas, sino también niños, pero tiene mayor prevalencia en el caso de niñas. Los estudios demuestran que en el corto periodo de tiempo estas niñas, pequeñas, ¿no?, entre 11 y 14 años, son sometidas a un tipo de servidumbre frente a sus esposos, detienen su educación, son objeto generalmente de violencia doméstica y en los casos más graves son sujetas de violación sexual repetida y de manera sostenida durante años. Y abogado Wilfredo Amer Ruiz, ¿existen números, estadísticas? ¿Qué nos puede decir usted sobre la cantidad de niñas musulmanas que son forzadas a casarse cada año y cuáles quizás son los países en los que más se defiende o fomenta este tipo de práctica? Estadísticas específicas no tenemos, pero sí sabemos que es una práctica que lamentablemente se sigue exportando de culturas tribales a el mundo occidental. La comunidad musulmana obviamente no está exenta, como vemos en este reportaje, de que se sufra este tipo de conducta, donde las niñas son sometidas y obligadas a casarse. Igualmente hay otras conductas aún más aberrantes que se traen, por ejemplo, la mutilación genital femenina, que no tiene nada que ver con la práctica islámica. Sí se exportan de algunos países del noreste de África a países occidentales y gracias a Dios que existen muchas organizaciones donde puede denunciarse, como la Fundación Thomson Reuters, donde se denunció esta práctica, y así se han replicado en muchos países occidentales, en organizaciones musulmanas inclusive, avenidas para denunciar y evitar esta explotación de infantes o estas mutilaciones o estas cosas que no van con nuestro sistema legal. Muchísimas gracias a los dos abogados, Roberto González y Wilfredo Amer Ruiz. Ha sido un gusto compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Y antes de comenzar con esta plática, les hicimos una pregunta a ustedes y por Twitter nos comenta Ale Coco: una aberración total, las niñas no son capaces ni mental, ni física, ni espiritualmente de asumir un matrimonio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.